Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con esta emisora, Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Y estamos ya a punto de ofrecerles nuestra revista de informaciones y comentarios, Recuento Informativo, edición de fin de semana. Comenzamos como cada día con un saludo afectuoso para todos ustedes, nuestros radio oyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, de Raúl García, el reportero del barrio, y de este que les habla, Julio Estorino. Saludos para todos los que nos escuchan, pues en particular los que nos oyen en nuestra querida Cuba. Vamos ya a ofrecerles el resumen de las noticias más importantes de este día con respecto a Cuba y también más adelante el resumen de aquellas noticias que durante esta semana que está terminando alcanzaron titulares en cuanto a la cuestión cubana. También nos pondremos al día en la actualidad internacional, como siempre, en la sección Mirada al Mundo. Actualizaremos nuestro conocimiento de los deportes con Jorge Trilla, que nos trae los resultados de diferentes disciplinas. Y también al final nuestro comentario canta claro. Algo más que se sale de lo de todos los días. Como que fin de semana tendremos también para disfrute de todo nuestras notas culturales. Y eso, pues claro está que se lo ofrecemos a ustedes para ayudarlos a suplir sus necesidades de información, rogándoles que lo compartan con los demás, que lo divulguen, que ayuden a sus amigos y familiares a encontrar Radio República en la onda corta, que cada uno pues sea un transmisor de la verdad, sobre todo de esas informaciones que están privadas para los cubanos que no tienen acceso pues precisamente a emisoras de este tipo o a otros servicios de información. Con eso en mente, buscando que cada vez pues la verdad llegue a más personas, porque la verdad libera, vamos a comenzar ya Recuento Informativo. Esta es la edición del fin de semana correspondiente a 6, 7 y 8 de diciembre del 2013. Y aquí están los titulares de las noticias más importantes. Sudáfrica llora a Nelson Mandela, el padre de esa nación, al tiempo que opositores cubanos recuerdan al fallecido líder como un hombre que supo servir a la reconciliación y a la democracia. Tendremos la reacción de algunos destacados opositores cubanos sobre el fallecimiento de Nelson Mandela. La petición de un plebiscito para Cuba fue analizada en un encuentro internacional titulado Cambios son derechos. El Movimiento Cristiano Liberación exhorta a representantes de gobiernos que visitan a Cuba a ser solidarios y coherentes con la tradición democrática de sus propias naciones. Precisamente también el Movimiento Cristiano Liberación está reportando la expulsión de su trabajo de un activista de esa organización pro democracia. El exprisionero político de los 75, Librado Linares, vuelve a ser acosado en su hogar. Marta Beatriz Roque, destacada opositora cubana, está presentándonos un recuento de personas, de cubanos que fueron a la isla a visitar parientes y han terminado en la cárcel. Corea del Norte habría retirado a su embajador en Cuba, el cual es cuñado del destituido número 2 del régimen de Pyongyang. En el reportero del barrio, Raúl García nos pondrá al tanto de los reportajes de disidentes, opositores, promotores de derechos humanos y periodistas independientes que a través de este segmento de nuestro programa nos ponen al día en distintos temas de la actualidad nacional. En el resto del mundo, las noticias más destacadas: PDVSA ya no está en la lista de 250 empresas petroleras más grandes del mundo. Otro revés para Nicolás Maduro. El presidente de Paraguay envía al Congreso para su aprobación el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Ucrania presenta en sus demandas una oposición activa pero sin cohesión. La Santa Sede crea una comisión contra la pedofilia. Amnistía Internacional denuncia ampliación de campos de concentración en Corea del Norte. Francia
realizará una operación militar inmediata en República Centroafricana con beneplácito de Naciones Unidas. El próximo lunes, amigos, les tendremos a ustedes los resultados de las elecciones municipales de este fin de semana en Venezuela. En cuanto al mundo de la ciencia y de la técnica, en Sudáfrica crean un nuevo tipo de láser digital. Vamos a los deportes. En el fútbol, Cristiano Ronaldo, recuperado de su lesión, estará listo para jugar en la Liga de Campeones, que se reanuda el próximo martes. En las Grandes Ligas, la pelota, el béisbol, los Rangers de Texas ofrecen contrato de liga menor a un veterano lanzador cubano. Por otra parte, jugando en el béisbol profesional de Japón en su segundo año, el matancero Michel Abreu ganará más de $500,000. Los detalles tan pronto regresemos. Y aquí tenemos la ampliación de las noticias más importantes. Disidentes cubanos lamentaron este jueves la muerte de Nelson Mandela, a quien consideraron una de las figuras más importantes del siglo pasado, y resaltaron su capacidad para servir a la reconciliación y la democracia en Sudáfrica. No obstante, varios activistas criticaron su amistad con el régimen de los Castro. Para mí era el hombre más grande del siglo XX que quedaba vivo, dijo Manuel Cuesta Morúa, líder del opositor arco progresista. A su estatura no queda absolutamente nadie que pueda expresar la dimensión moral de un conflicto histórico como el que sucedió en Sudáfrica y al que Mandela supo responder, opinó. Mandela tuvo la grandeza de no aferrarse al poder, tuvo la sabiduría de no tratar de ejercerlo absolutamente ni dejarse corromper, destacó Cuesta Morúa. Esto es algo que no se encuentra comúnmente en la historia política de las naciones. Por otra parte, el exprisionero político Oscar Elías Bisset criticó la amistad de Nelson Mandela con Fidel Castro. Dijo Bisset que Mandela fue un gran justo que olvidó al pueblo cubano al convertirse en amigo del impío tirano. En cuanto a Cuba, Mandela cayó un poco en la misma manipulación que han caído también integrantes de la comunidad afrodescendientes en Estados Unidos y parte del continente africano. Esto lo agregó el doctor Oscar Elías Bisset al comentar sobre la muerte de Nelson Mandela. En otro orden de noticias, tenemos por acá que con la presencia de representantes de la disidencia cubana, venezolana y de Guinea Ecuatorial, así como líderes españoles, se realizó en Madrid el primer encuentro internacional Cambios son Derechos, patrocinado por el Movimiento Cristiano Liberación y la Fundación Hispano-Cubana, donde destacó el apoyo de más de 25,000 cubanos han dado al proyecto Varela para que se realice un plebiscito y elecciones libres en la isla. En el evento participaron los secretarios de Relaciones Internacionales de las agrupaciones políticas españolas Partido Liberal y Unión Progreso y Democracia, José Ramón García Hernández y Fernando Maura, el senador Dionisio García Carnero, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado Español y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Daniel Oyono, presidente de la plataforma opositora de la Guinea Ecuatorial, el mexicano José Luis Garza, fundador del Comité Internacional de Jóvenes por la Democracia en Cuba, Orlando Leiva, joven coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en el municipio San Andrés, en Holguín, y Guillermo Cortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, así como Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. La prensa local informó que los participantes expusieron las diferentes propuestas para transitar hacia la democracia en Cuba, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Asimismo, compartieron sus experiencias personales como activistas para impedir que las clases gobernantes se mantengan en el poder a través del autoritarismo y en desmedro de la participación democrática de la población. En ese sentido, se recordó que más de 17,000 cubanos dentro y fuera de la isla participaron del diálogo nacional, gestor del programa transitorio del Movimiento Cristiano Liberación. También el Movimiento Cristiano Liberación ha exhortado a representantes de gobiernos que visitan Cuba a ser solidarios y coherentes con la tradición democrática de sus propias naciones. En este comunicado, en parte de él, se le dice a los visitantes extranjeros a Cuba que establecer un diálogo con una sola parte de la sociedad, la que oprime y silencia a la mayoría de los cubanos, es complicidad y participación en la exclusión a la que el régimen oligárquico somete al pueblo.
Dice, en otra parte, entendemos que se defiendan los intereses de organizaciones, empresas y ciudadanos extranjeros, pero exhortamos a esos representantes que nos visitan a ser solidarios, consecuentes y coherentes con la tradición democrática de sus propias naciones y demanden un diálogo respetuoso, honesto y directo entre todos los cubanos. Una información que recibimos a través del servicio cibernético cubanet.org, que viene precisamente de la redacción de Cubanet, dice que en la mañana del día de ayer, la vivienda del opositor al gobierno Librado Linares amaneció sucia de excrementos de caballo y aceite quemado de automóviles. Al parecer, mientras dormía la familia, enviados de la seguridad del Estado aprovecharon para hacer la maldad en ventanas y suelo del portal. Alrededor de las 3 de la madrugada, Linares sintió mal olor y se levantó. Cerca del mediodía, cuando Cubanet habló con él por teléfono, continuaba indignado. Está convencido de que los malhechores fueron militantes de algún núcleo cercano del Partido Comunista enviados por la seguridad del Estado. Es la tercera vez que ocurre en poco tiempo. La primera, utilizaron fango y excrementos de cerdo para embarrar el portal. La segunda, el día 18 del pasado mes de noviembre, tinta roja de imprenta para conformar los rótulos Viva Fidel. En Cuba, pensar diferente a la política del Partido Único es prácticamente un delito. Manifestarlo públicamente, como ha celebrado Linares, tiene como resultado que ni siquiera lo dejen dormir, dijo Cubanet. Librado Linares es natural de Camajuaní, al norte de Santa Clara. Allí continúa viviendo luego de la licencia extrapenal que le concedió el gobierno a los de su grupo con la intención que abandonaran el país. Él fue de los pocos que no se acogió al destierro. La reconocida activista por la libertad de Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello, a través de Cubanet, está reportando que en el municipio Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, está el centro penitenciario conocido como Ayagán, el Chivo, ubicado en la carretera Maleza. Allí hay varios internos que residen fuera del país. 3 de ellos se han dirigido a la red cubana de comunicadores comunitarios para plantear su situación. A Iván Carratalá Fernández debían haberle dado la libertad condicional desde el día 3 de mayo, según plantea. Ha cumplido también de forma adicional más de la mitad de una sanción de 1 año. Sus hijos estuvieron el día 2 de diciembre en 15K en La Habana y le dijeron nuevamente que su caso está en proceso. Iván entró en Cuba en 2010 procedente de Estados Unidos en una lancha, él solo, por vía ilegal, con el fin de ver a su familia. Lo detuvieron y lo liberaron a los 2 meses con la libertad inmediata, pero tenía pendiente desde el 2001 una sanción de 6 años y 8 meses por tráfico de personas, que es la que está cumpliendo. Michael Blanco Brito está preso en Ayagán desde el 2009, es residente en Italia. Decidió viajar a Cuba y fue acusado de estafa por no pagar parte de una cuenta de comida en un hostal. También hace 7 meses que espera su libertad. El tercer caso es un cubano nacionalizado americano con residencia en Miami que vino a visitar su familia y tuvo un accidente automovilístico en el cual falleció una persona. Él es de Santo Domingo, Villa Clara, y había perdido el contacto con la oficina de intereses, pues en una ocasión el régimen le permitió que funcionarios consulares lo contactaran. Los diplomáticos estadounidenses tienen prohibido salir a provincia. Este cubano fue sancionado a 5 años a pesar de haber hecho numerosos escritos, se mantiene preso. Otra información, amigos, aquí está denunciando que las autoridades administrativas de la Dirección Municipal de Salud en el municipio de Velasco, Holguín, expulsaron de su puesto al doctor Eduardo Cardet, uno de los principales activistas del Movimiento Cristiano Liberación, el grupo opositor fundado por el asesinado dirigente Osvaldo Payá. Según un testimonio que fue dado por él mismo y que desde el jueves 5 de diciembre está circulando en las redes sociales, el director del área de salud de Velasco solicitó la cesantía definitiva del médico, especialista en primer grado en medicina familiar de la entidad de salud pública, como una medida disciplinaria. Una declaración que tomamos del sitio digital del Movimiento Cristiano Liberación apela a la protección de todas las organizaciones sindicales y profesionales encargadas de velar por los derechos de los trabajadores para seguir el caso del doctor Cardet y procurar la reintegración a su puesto de trabajo. Una información de corte internacional, pero muy ligada a la actualidad cubana, dice que familiares de Jason Taek, el influyente
tío del líder de Corea del Norte, que fue supuestamente destituido en secreto por el régimen, han comenzado a regresar a Pyongyang desde sus países de residencia en el extranjero, según informaron medios de Corea del Sur. El diario surcoreano Chosun, por su parte, citó una fuente diplomática de China, según la cual el embajador de Corea del Norte en Cuba, Jong Jong-hin, cuñado de Yang Son-taek, tenía previsto regresar ayer a Pyongyang a través de Pekín. El embajador llegó a La Habana hace 1 año y medio. Está enfermo, dijo por teléfono a Diario de Cuba un funcionario de la embajada de Pyongyang en Cuba, pero inmediatamente cambió su versión y dijo, no conozco dónde está. La embajada norcoreana en La Habana ha dirigido las operaciones para intentar recuperar el barco Chonchongang, detenido en el canal de Panamá con armas cubanas no declaradas. Hacemos una pausa ahora, amigos, hacemos una pausa como de costumbre, nos ponemos al día en cuanto a los deportes con Jorge Trilla, más adelante el resumen de las informaciones más importantes de la semana que está concluyendo. Enseguida regresamos. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación total de Cristiano Ronaldo de la sobrecarga muscular que le impidió jugar contra Galatasaray y Real Valladolid y dijo que jugará el próximo martes en la Liga de Campeones ante el Copenhague. Cristiano se entrenó con normalidad por segundo día consecutivo con el resto de la plantilla madridista. Sin embargo, CR7 no podrá jugar en el estreno de la Copa del Rey del Real Madrid ante el Olympique de Xàtiva al tener que cumplir 2 partidos de sanción tras ser expulsado en la última final de la competición. También Carlo Ancelotti ha dejado fuera de la convocatoria para el estreno en Copa del Rey a su estelar centrocampista Xabi Alonso, que tendrá descanso. No viaja Xabi Alonso porque para él, tras la lesión que ha tenido, jugar en césped artificial no es bueno, explicó el técnico italiano. Tampoco forman parte de la expedición 3 futbolistas lesionados, el portugués Fabio Coentrao, el alemán Sami Khedira y el francés Rafael Varane, que como informó Ancelotti, ya no jugará hasta enero. Y la FIFA ha aprobado finalmente la propuesta del seleccionador italiano Cesare Prandelli para que los jugadores pudieran detenerse a beber e hidratarse y combatir el calor durante una especie de tiempo muerto en los partidos del Mundial. El máximo organismo del fútbol dejará que haya 2 breves paradas en el juego después de superar el minuto 30 de cada una de las mitades del partido, siempre que la temperatura supere los 32 grados. Esa temperatura será habitual en varias sedes del Mundial, entre ellas Natal, Fortaleza, Recife y Manaos, y también existe probabilidad en Salvador y hasta en Río de Janeiro. Y cuando este programa llegue a ustedes, ya se habrá realizado el sorteo para el Mundial de Brasil 2014 y ya estarán en marcha las especulaciones sobre qué país resultó favorecido y cuál no por la suerte. El lunes lo comentaremos. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas han llegado a un acuerdo de 2 años y $9.5 millones con el venezolano Edward Mujica. La temporada pasada, Mujica fue ascendido a cerrador de los Cardenales, consiguiendo 37 salvados en 41 oportunidades y 2,78 de efectividad. Y todo indica que el agente libre Rafael Furcal y los Marlins de Miami acordaron los términos de un contrato. Furcal, de 36 años de edad, es un veterano con 13 años en las Grandes Ligas y ha sido seleccionado 3 veces al Juego de Estrellas.
La pasada campaña no jugó luego de someterse en marzo a una cirugía en el codo. El dominicano batea de por vida .281 y se espera sea el defensor de la segunda base en los Marlins. Y amigos, los Rangers le darán al cubano José Contreras la oportunidad de convertirse en el segundo lanzador de más edad en la historia de la franquicia. El club de Texas ha firmado al veterano de 42 años de edad a un contrato de liga menor que incluye una invitación a los entrenamientos primaverales. Tras someterse a una cirugía Tommy John en junio del 2012, Contreras pasó la temporada pasada en las organizaciones de los Piratas y los Medias Rojas y tuvo récord de 2 ganados y 3 perdidos con efectividad de 3 en 27 presentaciones de liga menor en el 2013. También actuó 7 veces como relevista por Pittsburgh, pero cedió 5 carreras en 5 innings de labor y fue liberado por el equipo. Suerte pues al veteranísimo Contreras. Y el toletero cubano Michel Abreu continuará jugando en Japón con el conjunto de los luchadores Nippon Ham por su indiscutida calidad y los resultados de su primera incursión por la pelota de la Tierra del Sol naciente. Era de esperarse que no lo dejaran ir. Este jueves, la página de internet del béisbol japonés informó que dicho equipo anunció la extensión por 1 año del contrato de nuestro compatriota, quien en el 2014 ganará un salario aproximado de $587,000 más bonos basados en su rendimiento. Michel tuvo un excelente debut esta campaña con el conjunto de la Liga del Pacífico, en el que lideró su circuito en jonrones con 31, quedó segundo en empujadas con 95 y terminó con promedio de 2.84 y fue electo al equipo ideal de la liga. Y ya nos despedimos, amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. De vuelta con ustedes, amigos, tenemos aquí un resumen de algunas de las noticias más importantes de la semana que está concluyendo. Las intensas lluvias de la semana anterior dejaron al menos 49 derrumbes en La Habana, 8 de ellos colapsos totales, en los cuales murieron 2 personas. Entre las localidades más afectadas se encuentra el municipio de Centro Habana, uno de aquellos que en la capital tiene el fondo habitacional en peor estado. Ese municipio registró en menos de 48 horas precipitaciones de 283 milímetros y otros como Plaza de la Revolución y Playa registraron aún mayor cantidad de lluvia. Los derrumbes, como es bien sabido y bien comprensible además, son la principal preocupación de los habitantes de La Habana en temporadas de lluvia y huracanes. Según el último cómputo que fue admitido por la propia prensa castrista, como resultado de todas estas lluvias y derrumbes, estos alcanzaron la cifra de 227 entre totales y parciales. Por otra parte, nuevos brotes de cólera vuelven a sembrar preocupación entre los cubanos, esta vez en la región de Cumanayagua, en Villa Clara, donde fueron reportados varios enfermos entre adultos y niños. Dice que estos reportes en solo pocos días sobrepasó la cifra de 300 personas afectadas. Y una noticia que ha estado varias veces en los titulares, ya que refleja un anhelo altamente acariciado por algunos en Cuba para lograr cierta estabilidad económica y una promesa reiteradamente prometida y pospuesta por el régimen, pues nuevamente llega a los titulares. Dice esta vez que el régimen castrista tardará por lo menos 3 años en cumplir con la unificación monetaria anunciada, un proceso que podría desatar la inflación si no es bien manejado. Esta fue una advertencia del ex ministro de Economía de la isla, José Luis Rodríguez, quien dijo que esto era un complejo proceso interrelacionado con el programa de transformaciones estructurales en curso y que requerirá tiempo para su aplicación gradual. Esta pues es una de las tantas promesas incumplidas de la dictadura, aunque en realidad expertos dudan de que aún si lograra realizarse significaría algo verdaderamente positivo para la población cubana en cuanto a la economía. Otra información que se produjo en la semana que está terminando dice que el número de turistas a Cuba continuó descendiendo en el mes de octubre de este año,
bajó 0.9% si se le compara con el mismo mes del año 2012. El total de visitantes en octubre fue de 167.977, comparadas con 169.566 hace un año. Dice que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoció que la clasificación que incluye a los visitantes de Estados Unidos cayó en 1.38% y que también disminuyeron los viajes de importantes mercados europeos como Italia, España, Francia, Reino Unido, Holanda y Rusia. En un mal augurio para los cubanos, por otra parte, otro más, el 80% de los casos de VIH que se detectan en Cuba son hombres de entre 15 y 49 años de edad, según informó la jefa del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública, María Lantero. En declaraciones a la televisión estatal, por otra parte, el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, Jorge Pérez, dijo que este año se prevé un ligero aumento de infecciones con VIH, si bien no actualizó las cifras, y aseguró que el país está entre los 18 con más baja transmisión de esas enfermedades sexuales o de transmisión sexual. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, criticó el persistente acoso de parte de la dictadura castrista a los defensores de los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos reiteró el miércoles, a través de la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, su condena a los arrestos de críticos y activistas de los derechos humanos en Cuba. En un discurso pronunciado en Washington durante una conferencia patrocinada por el grupo Human Rights First, la funcionaria reconoció pequeños avances en la isla en materia de reformas económicas, según lo ve el gobierno de Estados Unidos, pero lamentó el arresto de personas que critican al régimen comunista. Una información que transmite la Agencia Católica de Noticias Así Prensa dice que Rosa María Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, anunció en Miami el inicio de una campaña internacional para lograr la liberación inmediata de Giovanni Melchor, el joven con discapacidad mental encarcelado desde hace 3 años debido a que su madre es una opositora activa. En declaraciones a medios de prensa, Rosa María Payá explicó que un grupo de abogados ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una demanda a favor de Giovanni Melchor Rodríguez, teniendo la urgencia de este muchacho que lleva ya años en prisión sin haber cometido delito alguno. Y el gobierno de Estados Unidos, por otra parte, ha urgido a la dictadura castrista a liberar inmediata e incondicionalmente al contratista Alan Gross en la víspera del 4º aniversario de su arresto, y consideró gravemente decepcionante que su encarcelamiento se haya prolongado tanto tiempo. Gross, de 64 años, fue arrestado y encarcelado el 3 de diciembre de 2009 y en 2011 se le condenó a 15 años de cárcel por lo que la dictadura castrista describe como acciones contra la integridad territorial del Estado cubano. El gobierno de Estados Unidos niega ese cargo y mantiene que Gross trataba simplemente de proporcionar acceso sin censura a la Internet para una pequeña comunidad religiosa judía en la isla. También relacionado con el caso de Alan Gross, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha avanzado que la administración estadounidense está actualmente implicada en algunas discusiones para lograr la liberación de Alan Gross. Esto fue reportado por Europa Press y lo difunde la página diariodecuba.com. En el caso del señor Gross, hemos tenido muchas iniciativas para tender la mano en los últimos años. Una implicación con varias personas diferentes que han viajado a Cuba, que se han reunido con gente individualmente allí. Y también estamos actualmente implicados en algunas discusiones sobre esto, dijo el secretario de Estado John Kerry. Por último, expertos internacionales han notado la incongruencia en cuanto a los esfuerzos del régimen castrista por atraer inversores extranjeros al puerto del Mariel, diciendo que Raúl Castro invita a medio mundo a invertir en el Mariel, excepto a los cubanos. Buen momento ahora en esta edición especial de Recuento Informativo para escuchar a Raúl García, el reportero del barrio, quien nos presenta los reportajes que le llegan desde Cuba directamente.
Saludos amigos, aquí comienza Reportero del Barrio. Les acompaña Raúl García para traerles las informaciones libre de censura y directo desde Cuba. Hoy comenzamos con una nota de Carlos Michael Morales Rodríguez. Nos confirma que el preso político Marcelino Abreu Bonora ha depuesto su huelga de hambre que duró más de 70 días. Con esos detalles, adelante Carlos Michael. El preso político Marcelino Abreu Bonora hacía 76 días declaró en huelga de hambre exigiendo su libertad, ya que había sido sancionado injustamente por la policía política. Abandonó la huelga de hambre, pues varios oficiales de la seguridad de Estado le comunicaron a él que antes del 5 de abril del 2014 será puesto en libertad. Gracias Carlos Michael. Y ahora viajamos hacia Santo Espíritu, en donde el activista Segundo Rey Cabrera González reporta que han habido más muestras de descontento popular en la forma de carteles, específicamente en el sur y en el norte de esa ciudad. Adelante Segundo, te escuchamos. 5 de diciembre, desde este lunes que comienza esta semana, en diferentes puntos de la ciudad de Santo Espíritu, la barriada de Sumaría y la parte del barrio Gorón, como es el Parque Central, el Boulevard, aparecen carteles en contra del régimen cubano pidiendo cambios, abajo la dictadura, abajo el hambre, abajo la miseria. Tropas del Ministerio del Interior en horas de la madrugada recogen dichas hortadillas y borran en las paredes los carteles que están apareciendo. Fuertes contingentes militares como las boinas rojas y las avispas negras vigilan en horas de la madrugada la ciudad de Santo Espíritu y muy especial la zona sur y la zona norte. Esto demuestra una vez más el descontento popular, descontento de la población, que es un método de protesta como es conocido, la protesta pacífica, como poner carteles y pedir cambios pacíficos, y la juventud que un gran descontento está aplicando estas protestas al régimen en horas de la madrugada. Gracias Segundo. Y ahora establecemos comunicación con el activista Ever Rafael Ramírez de Antilla Holguín. Él nos trae una noticia reciente en donde policías decomisaron varias libras de pescado y se lo están dando a los trabajadores del gobierno, mientras el pueblo enfrenta pobreza. Adelante Ever, te escuchamos. En la madrugada del jueves 28, varios policías del cuartel de Antilla, el policía Joel, más conocido como el sicario buscador de pescado, dirigió un operativo donde a 12 kilómetros de Antilla interceptaron el tren y quitaron 310 libras de pescado. Muchos de estos pescados iban con el fin de regalos, de agradecimiento a médicos y a familias. Otros dicen ellos que eran para negocios. Cada vez que han hecho estos decomisos, estos pecados se le vende a la población. Hace un tiempo el pueblo murmura, ¿qué está pasando? Que el pescado ya no nos los venden, sino lo llevan para el comedor integral, que es donde comen todos los trabajadores de fiscalía y del cuartel militar de Antilla. ¿Será que porque son pescado de calidad el pueblo no lo debe comer, sino ellos no se conforman con la dieta que le pertenece como todos los centros de trabajo? Pues ¿qué son? ¿Oficiales o ladrones autorizados? Mejor es el pobre que camina sin integridad que el de perverso camino. Gracias Ever. Y ahora amigos, en Banes Holguín ocurrió un registro violento, arrestos de activistas y un allanamiento a la vivienda del activista Gertrudis Ojeda Suárez este pasado jueves 5 de diciembre. Una de las activistas arrestadas, Miladis Piñales Rosa, nos ofrece su testimonio de cómo fue maltratada por la policía. Adelante Miladis, te escuchamos. Fui víctima de una golpiza por parte de la policía y de la seguridad del Estado, simplemente porque nos encontrábamos en una vigilia en casa de la hermana Gertrudis Ojeda Suárez en el Nuevo Banes. Estos sicarios se ensañaron contra mí y contra otros hermanos que estábamos participando en esa actividad, donde fui golpeada brutalmente en una pierna que la tengo en estos momentos en un mal estado. Hago responsable a la seguridad del Estado y a la policía por este acto tan vandálico. Gracias Miladis. Conversamos también con Gertrudis Ojeda Suárez, quien nos denunció que el teniente coronel de la seguridad del Estado, Roilán Cruz Oliva, amenazó a su hijo de tan solo 15 años de edad. Quiero denunciar una amenaza que me le hizo el teniente coronel Roilán Cruz Oliva a mi niño de 15 años, Ernesto Pineda Ojeda. Lo amenazó de que ya él tenía edad para ser encarcelado, simplemente nada más porque estaba en mi vivienda, en la vivienda de él, cuando se estaba efectuando el registro. Gracias Gertrudis y gracias amigos por compartir estos minutos acá en Reportero del Barrio. Fue para todos ustedes Raúl García. Un abrazo, cuídense mucho. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Al ver mi bandera cubana, siempre me acuerdo, naturalmente, de la patria. Pero más que de su paisaje o de un periodo determinado de su historia, trato de ver en la enseña nacional el alma de nuestra nación, los elementos que conforman y deben conformar su espíritu, es decir, el espíritu de todos nosotros como pueblo y de cada uno de nosotros como persona. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Recuento informativo. La actualidad internacional se la presentamos a ustedes ahora en nuestra sección Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Sudáfrica y el mundo entero lloran la muerte de Nelson Mandela. El expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz falleció a los 95 años tras una larga convalecencia por una infección pulmonar. Miles de personas rinden hoy tributo al héroe de la lucha contra el apartheid junto a la casa de Madiba en Johannesburgo. Es un día triste para Sudáfrica. Tengo que decir que realmente hemos perdido a un gran modelo a seguir, pero creo que lo más grande es su legado y este perdurará. Pasó 27 años en prisión solo para mostrar a la gente de Sudáfrica lo que significa la libertad. Es un día muy triste. Hemos tenido la suerte de vivir en un lugar donde ha habido un gran hombre compasivo y con una capacidad enorme para perdonar. El Premio Nobel de la Paz y arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, ha oficiado una misa en la Catedral de San Jorge en memoria de Madiba. La prensa local también ha homenajeado al padre de la nación sudafricana. En sus portadas, un unánime y sentido adiós al que llaman profeta de la paz o coloso político de nuestro tiempo. PDVSA, Petróleos de Venezuela, salió del ranking de las 250 compañías petroleras más grandes del planeta. Pese a tener una de las mayores reservas del mundo de crudo, la empresa estatal salió del listado Platts, que cada año reconoce el desempeño financiero de las organizaciones. La falta de transparencia, la irregularidad en sus operaciones y la poca confianza por parte de los inversores habrían ocasionado que la compañía no haga parte de la clasificación en el año 2013. Desde la llegada del chavismo al poder, PDVSA detuvo su crecimiento y el Ejecutivo retiró las acciones de la empresa de la Bolsa de Estados Unidos, argumentando la supuesta soberanía de la petrolera estatal. El presidente de Paraguay envió al Congreso de su país el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. A pesar de que Caracas ya forma parte del bloque económico, el Senado paraguayo aún no ha dado el visto bueno. El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, señaló que su gobierno busca que se estudie y se vote este mismo año el protocolo de adhesión de Venezuela al mercado común. Argentina, Brasil y Uruguay incorporaron a Caracas al Mercosur en 2012 en ausencia de Paraguay, que estaba suspendido de forma temporal tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. En los últimos tiempos la revolución naranja está en boca de todos. Dentro y fuera de Ucrania se evoca el movimiento que en el invierno de 2004 llevó a la caída del clan Yanukovych y a la victoria de uno de los líderes de la revolución naranja, Víctor Yushchenko. Ahora como entonces la multitud invade las calles. Son sobre todo manifestantes jóvenes, pero al contrario que en 2004 les une una idea y no un líder. De ahí la dificultad para los tres representantes de la oposición de estructurar el movimiento y transformarlo en acto político. Sobre todo porque al contrario que Yushchenko y Timoshenko en 2004, los actuales líderes de la protesta proceden de universos políticos muy diferentes. Difícil imaginar la entente entre un exministro y expresidente del Parlamento, un líder ultranacionalista y un boxeador que se metió en política al rebufo de la Revolución Naranja. Pero hoy por hoy lo que les une puede más que lo que les separa. Haremos lo necesario para presionar a las autoridades actuales para que se den los pasos precisos para la destitución del gobierno. Pero de la movilización callejera a las elecciones anticipadas hay un trecho, cuesta arriba.
El martes pasado perdieron su mejor oportunidad en la Rada. No todos los diputados de la oposición siguieron la consigna y el voto de censura contra el gobierno obtuvo solo 186 apoyos de los 226 necesarios para el fin del gabinete Azaro. A priori, los tres cuadragenarios carecen del carisma y de la cohesión ideológica necesarios para liderar una oposición convincente. Aunque el ex campeón de boxeo Vitali Klitschko parece despuntar como jefe de filas, su experiencia política es bastante limitada, al igual que la de Oleg Tiagnivok. El tercer vértice del triángulo, Arseniy Yasnevich, fue durante un tiempo número 2 del Estado, el hombre de confianza de Timoshenko. El Vaticano luchará contra el abuso sexual de menores. Para ello establecerá un comité especial que tendrá como objetivo proteger a los niños de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, según ha anunciado el arzobispo de Boston, Sean O'Malley. Con este anuncio, la Santa Sede pretende crear una red mundial que permita detectar, denunciar y detener este tipo de delitos. Las responsabilidades de la Comisión serán estudiar los actuales programas de protección a los menores y que la Curia proponga nuevas iniciativas en colaboración con los obispos, las conferencias episcopales y los superiores religiosos, dice O'Malley. La creación de este órgano surgió del Consejo de 8 cardenales que creó el Papa Francisco para que le asesorarán en su reforma de la Iglesia durante una ronda de reuniones. El grupo cardenalicio también ofrecerá ayuda psicológica a las víctimas e investigará los antecedentes penales de los religiosos que trabajen con menores. Corea del Norte está incrementando el número de reclusos y el trabajo forzado en 2 de sus principales campos de prisioneros políticos. Esto es lo que denuncia Amnistía Internacional tras analizar una serie de imágenes recientes tomadas por satélite. Amnistía asegura haber detectado lo que podrían ser nuevos barracones, así como gran cantidad de garitas de seguridad para controlar los campos. Souligne l'urgence d'une intervention. Lo ha dicho en la ONU el embajador de la República Centroafricana. Los últimos acontecimientos en la capital del país subrayan la urgencia de una intervención. Se trata a la vez, ha añadido el representante de la Unión Africana, de proteger a los civiles que ya no pueden más y de evitar el derrumbe del Estado. La República Centroafricana vuelve a estar sumida en el caos y la jornada de hoy en Bangui, la capital, se ha saldado, según varios testimonios, con más de 100 muertos. El día ha amanecido con ataques de milicias fieles al presidente depuesto en marzo por un golpe de Estado. Venganza por las represalias contra civiles llevadas a cabo por las milicias golpistas. Según la ONU, hay unos 400.000 desplazados, un 10% de la población y 68.000 refugiados, y la mitad de la población necesita ayuda urgente. El conflicto tiene un componente religioso. Los rebeldes pertenecen a la minoría musulmana y el presidente depuesto a la mayoría cristiana. Francia se suma a la fuerza africana ya desplegada. En total no llegarán a los 5.000 soldados, en un país con una extensión algo superior a la península ibérica. Cuando se inventó el rayo láser en 1960, se le definió como una solución a la espera de un problema. Desde entonces no solo surgieron problemas, sino miles de soluciones y aplicaciones en la electrónica, la investigación científica, la medicina, la industria o el sector militar. En Sudáfrica se ha logrado un nuevo tipo de láser digital que desarrolla nuevas aplicaciones en áreas que van desde la medicina a las comunicaciones. Este equipo ha logrado controlar la forma e intensidad del haz mediante la tecnología digital, en lugar de recurrir a lentes, espejos, hologramas y costosas ópticas específicas. Andrew Forbes dirige este equipo especializado en tecnología láser. El láser digital es una idea que surgió hace unos años, interceptando dos mundos dispares. Por un lado está la holografía digital, con pequeñas pantallas LCD, como las que se utilizan en los hogares, que cambian la dinámica del haz. Y por otro lado está el mundo del láser. Lo que el láser digital hace, a diferencia de un láser convencional, es que se toma uno de los espejos y se le reemplaza por un dispositivo de televisión en miniatura. Y al cambiar la forma de muestreo en la pantalla, se pueden cambiar las propiedades del láser. Los investigadores llaman a su dispositivo láser digital, porque con él es posible dar forma al haz de luz con un ordenador que genera los patrones electrónicamente. El resultado es que el haz ya tiene la forma requerida cuando emerge de la cavidad láser, por lo que esta tecnología será más rápida y eficiente. Una mirada al mundo. Recuento informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y ahora, amigos, vamos a disfrutar de nuestras notas culturales. Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Edward Rutherford, seudónimo de Francis Edward Wintle, es un escritor inglés, autor de una serie de novelas históricas cuyas tramas describen la vida en las ciudades más importantes de Occidente, desde sus orígenes hasta la actualidad. En sus obras, Rutherford mezcla personajes y familias ficticias con gente real y sucesos históricos, aunque los verdaderos protagonistas son las grandes ciudades donde se desarrolla la trama. Y si antes lo hizo con Nueva York o Londres, ahora lo logra con París, la ciudad de la luz. Desde la construcción de la Catedral de Notre Dame a las maquinaciones del cardenal Richelieu, de la resplandeciente corte de Versalles a la violencia de la Revolución Francesa y las comunas parisinas, del hedonismo de la época bella a la tragedia de la ocupación nazi y los luchadores de la resistencia, o durante la revuelta estudiantil del 68, la novela París recorre los grandes acontecimientos de la capital francesa, mientras sigue los pasos de 4 familias ficticias que representan los distintos estratos de la sociedad parisina a través de sus pasiones, lealtades divididas y secretos guardados durante siglos. Estas 4 familias interactuarán a lo largo de 8 siglos en la historia de París y se codearán con personajes de gran relevancia histórica como Richelieu, Eiffel, Monet, Hemingway o Charles de Gaulle. Edward Rutherford ha hecho disfrutar a millones de lectores con sus novelas. Con París, sin dudas lo hará de nuevo. Del cine y sus estrellas. La casa de subastas Bonham de Nueva York presentó una sesión titulada De lo que los sueños están hechos, con más de 300 objetos del mundo del cine, la cual deleitó a los coleccionistas del séptimo arte. La estrella de la noche, al alcanzar en la subasta un valor de $3.5 millones, fue la estatua de halcón que dio título al clásico de cine de 1941, El halcón maltés. De 30 centímetros de altura, tallada en plomo y de color negro, este halcón es el único certificado por la productora Warner Bros. Como el original de la película. El halcón maltés, película basada en la novela de Dashiell Hammett, está considerada la pieza fundacional del cine negro estadounidense, y en ella Humphrey Bogart sentó cátedra en su papel del duro detective Sam Spade. El segundo objeto mejor vendido y que alcanzó los $380,000 fue un automóvil de otro gran clásico del cine, Casablanca. Se trata del Buick Phaeton, fabricado en 1940, en el que Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Claude Rains y Paul Heinrich llegaron al aeropuerto de Casablanca para el mítico final del filme con aquella famosa frase: "Siempre nos quedará París". En tanto, el ícono femenino por excelencia del cine estadounidense, Marilyn Monroe, también se hizo notar. 8 páginas de cartas manuscritas y dirigidas a su tutora alcanzaron un valor de $45,000. De la música. El fado es la expresión internacionalmente más conocida de la música portuguesa. En él se expresan sentimientos como la melancolía, la nostalgia, la frustración y también pequeñas historias del diario vivir de los barrios populares. La nueva voz de este canto popular urbano portugués es María Isabel Rebelo Couto da Cruz Roseta, más conocida por Cuca Roseta, quien recientemente presentó su segundo álbum titulado Raíz. En casi todo el disco soy compositora y letrista. Es un camino nuevo, ya que normalmente en el fado no ocurre, explica Roseta sobre Raíz. El resultado es una oda a la dulzura y la melancolía con algún destello de alegría.
la joven y bella artista ofreció una frase muy sentida cuando al preguntársele por el fado expresó: me ha enseñado la definición de destino. Hoy tengo la certeza de que he nacido para cantar fado. Es mi vida, mi piel. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los malos tiempos traen buenos amigos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Teus braços crescerão os meus dedos, da tua boca o pecado mais cruel. Os teus ombros planearam meus cabelos, na minha pele restos da tua pele, da tua boca se embriagou a minha boca, e o teu silêncio inventou a minha prece. Dos teus sentidos a poesia anda louca pela tua boca. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. El 7 de diciembre es el Día de Duelo Nacional en Cuba. Fue una ley de principios de la República establecer esa fecha para rendir tributo a la memoria de todos los que en cualquier época y de cualquier manera dieron su vida por el bienestar de su pueblo, por Cuba y sus derechos. Es algo que comenzó siendo una ley, como decía, pero que después la tradición le dio mucha mayor fuerza y más énfasis en el corazón de los cubanos. Y es inevitable, pues, que cuando arribamos a ese séptimo día del último mes de cada año, nuestro pensamiento y nuestra oración recuerden los nombres de tantos y tantos, comenzando por el cacique Atuey y terminando por el opositor más recientemente muerto en Cuba en este año. Esos nombres alcanzan nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y no excluimos de esa honrosa lista tampoco a los que murieron defendiendo un ideal que les falsearon y que al final haya resultado una estafa, también en cualquier época de la historia de Cuba. Claro que al hablar de esto, necesariamente los que vivimos en este momento recordamos no solo a aquellos héroes y mártires del pasado, sino a los que más recientemente se han visto en esa encrucijada honrosa de tener que decidir y han decidido entregarlo todo por la patria. Ahora bien, después de tantos años de experiencias y sufrimientos, después de una historia tan rica en sacrificios como es la historia de Cuba, me parece que ha llegado el momento en que los cubanos le pidamos a Dios y pongamos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en hacer que la patria no necesite más héroes, ni mucho menos más mártires, en hacer que de veras llegue a Cuba el momento de un Estado de Derecho, el momento en que se reconozcan los derechos de los cubanos y Cuba vuelva a ser una nación de hermanas, para que podamos entonces mostrar orgullo pleno de ciudadanos de un país libre por nuestros científicos, por nuestros artistas, por todo aquello que engrandece la cubanía, y no tener que continuar orando a Dios por el descanso de los que mueren sin deber morir, ni mucho menos teniendo que recurrir al ejemplo de los que han tenido que sufrir tanto por alcanzar derechos que debieran ser respetados por todos, comenzando por los que gobiernan. En este día, pues, nuestra oración a Dios por todos los cubanos que han muerto en el empeño de buscar una Cuba mejor. Nuestra condena también a todos aquellos que, invocando la razón que fuere y mintiendo como tengan que mentir, han sido la causa de la muerte de tantos cubanos buenos y del luto continuado de nuestra nación. Le pedimos a Dios que el próximo 7 de diciembre, junto con el recuerdo triste de los caídos, exista también la materialización de los sueños de aquellos que han querido ver una Cuba feliz.
Amigos, terminamos así esta edición especial de Recuento Informativo. Les damos las gracias por su atención y una vez más los invitamos. El próximo lunes retomamos nuestra programación habitual y los esperamos para presentarles la edición correspondiente de este mismo programa en la misma frecuencia, a la misma hora y siempre a través de Radio República. Hasta entonces y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.